Bienvenidos, bienvenidas, saludar aquí a los compañeros que hoy están iniciando con nosotros este bloque temático. El profesor Gerson Zambrano, quien estará con nosotros durante este bloque. Yo por ahí les envié ya los perfiles de los profes que van a estar en el diplomado. El profesor Alberto Rodríguez Carucci, que no está en este bloque, estuvo en el pasado, pero que bueno, es parte de la coordinación de este diplomado. Y nuestro ponente de hoy, el compañero Gabriel Aguirre, quien viene de Caracas, bueno, viene de Colombia realmente, porque está viviendo actualmente en Colombia, pero estuvo unos días en Caracas y bueno, aprovechamos esa visita a Venezuela para que esté hoy con nosotros. Eh, Bastante contentos y satisfechos con los resultados del bloque anterior. Espero que nos acompañen durante todo este bloque que también está bastante interesante. En el tema geopolítico creo que todos tenemos bastante interés y mucho conocimiento. Y bueno, y la idea es que esto se convierta en un espacio de debate, de incentivar el pensamiento crítico y de que empecemos a investigar y a organizarnos, como nos dice Irma siempre, que esto termine en hechos concretos y orgánicos en nuestras comunidades. Vamos a dar inicio, ya voy a leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Gabriel Aguirre, organizador para Latinoamérica del movimiento Un Mundo Más Allá de la Guerra. Él es de Venezuela y tiene su sede actualmente en Bogotá. Ha sido activista y luchador por la paz, la justicia social, la solidaridad internacional y los derechos humanos. Posee más de 13 años de experiencia en el trabajo social comunitario, ha participado en múltiples eventos y actividades internacionales en los 5 continentes, siempre en defensa de una paz estable y duradera. Ha sido representante ante la Organización de Naciones Unidas para defender las bases de un mundo más justo, sin guerras ni sanciones. Dentro de las experiencias de trabajo que posee, acredita la participación en varias misiones internacionales de solidaridad a países que han tenido conflictos militares, económicos, políticos y sociales. De igual forma ha sido organizador de diferentes campañas por el cierre de las bases militares y el levantamiento de las sanciones a países que sufren sus consecuencias. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales y una maestría en Políticas Públicas. Damos la bienvenida al compañero Gabriel Aguirre con el tema América, Zona de Paz, Comando Sur, Bases Militares. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias por esperar esta presentación. Muchísimas gracias a la concejala Evelyn y por supuesto a Carolina también, con quien hemos estado compartiendo desde esta mañana. Venimos del Centro Cultural en la Comuna Bicentenario, Campo de Oro, correcto. Ahí estuvimos participando en un programa de Radio Horizonte, muy importante. Primero agradecerles la calidez con la que nos han recibido, por supuesto, aquí en el estado de Mérida. Como lo dice Evelyn, nosotros venimos, yo particularmente de Bogotá, estuvimos unos días en Caracas. Ahora en estos días particulares para nuestro país, sobre todo con el marco de la toma de posesión. Y bueno, una vez que nos hicieron la invitación a participar de este diplomado, que de entrada nos pareció una iniciativa muy importante, una iniciativa que debemos seguir alentando, no solamente al Consejo Legislativo de Mérida, sino a todos los espacios en los cuales nosotros nos encontremos participando, porque son estas iniciativas del espacio y del campo de la formación que jamás debemos abandonar, ¿no? Entonces, indudablemente, agradecerle la calidez al pueblo merideño con el que nos han recibido desde el día de ayer, Susana, que también estuvo por allí compartiendo. Yo tenía mucho tiempo sin venir a Mérida y bueno, una bonita oportunidad y una bonita experiencia retomar nuevamente aquí en Mérida y retomar compartiendo con ustedes reflexiones, como bien lo señalaba Evelyn, este diplomado. Imagino que ustedes han tenido un conjunto de conferencistas, profesores, académicos. Por cierto, nos honra la presencia del profesor Carucci y del otro profesor que va a ser también ponente en el siguiente bloque, donde me decían que va a abordar un tema interesantísimo, el tema de Rusia, ¿no? El tema justamente que conecta con el nombre de este bloque temático que va a trabajar sobre geopolítica y multipolaridad. Entonces, indudablemente, esto es un tema álgido, es un tema que una sesión de 1 hora y media, de 2 horas o el tiempo que decidamos compartir nosotros acá, no es suficiente para abordar todo el conjunto de situaciones, contextos y escenarios, sobre todo porque si a veces se nos hace difícil en una reunión comunitaria
discutir sobre los problemas de la comunidad, mucho más difícil va a ser discutir los problemas de una región, mucho más complicado de una nación y mucho más complejo del mundo. Sin embargo, bueno, intentaremos abordar algunos puntos claves el día de hoy para ir mirando cómo nosotros vamos entendiendo esa lógica de funcionamiento de las relaciones internacionales y qué particularidades tiene con Venezuela conectado desde una visión integral, sobre todo para comprender los contextos. Como decía esta mañana en la entrevista, hay algo que es fundamental, eso lo decía un profesor de geopolítica y comparto plenamente su visión sobre, para entender el contexto nacional hay que entender el contexto internacional y para entender lo internacional hay que entender el contexto nacional. Y eso a veces no sucede y a veces cometemos el error no solamente metodológico, sino el error organizativo y también en términos políticos, de intentar comprender fenómenos que están ocurriendo en un determinado espacio sin ver mucho más allá que hay dentro de ese contexto. Y justamente eso forma parte de lo que debemos nosotros empezar a profundizar a partir del debate, a partir de la discusión, a partir del intercambio, del conocimiento, para que efectivamente podamos comprender y dar lecturas correctas a lo que está aconteciendo. Suele pasarle mucho a nuestro pueblo en algunas circunstancias, sobre todo cuando vemos inmediateces de problemas inmediatos. Mira que la calle tiene huecos, mira que fue al hospital, en el hospital no conseguí tal cosa, mira que la escuela no tiene tales condiciones. Pero si no entendemos eso dentro de un contexto globalizado, pareciera que ese es el problema único y exclusivamente y tiene una resolución, pareciera que la solución es fácil, cuando Venezuela está en un contexto mediado y medido por conflictos internacionales que se desarrollan, que son las razones y las causas fundamentales de la realidad por la cual está atravesando nuestro pueblo, para bien o para mal, las realidades por las que atraviesa el pueblo venezolano. Yo tuve la oportunidad, ya vamos a comenzar con la presentación, pero toda esta parte introductoria siempre es importante un poco para saber en qué nos vamos a mover. Yo tuve el privilegio de compartir, primero de conocer en dos oportunidades Siria, en el contexto de la guerra. Estuve primero en el año 2015, allí el Estado Islámico había tomado el campamento de Yarmouk, que es un campamento de refugiados palestinos que está a 8 kilómetros de la ciudad de Damasco. Digamos que era el punto o el momento en el cual el Estado Islámico, o al frente al Nusra, o el Daesh, como le dicen los árabes, estaba más cerca de tomar la capital de ese país. De hecho, de las delegaciones internacionales que nos habían invitado a participar en esa actividad, solo asistimos los compañeros de la República Popular Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte, y nosotros, los venezolanos, que asistimos a ese evento. Nadie quería ir, por supuesto. Estaba muy viva la imagen de un miliciano del frente al Nusra en ese momento, haciendo una incisión a un militar del ejército sirio, sacando el corazón y comiéndoselo. La barbarie, ¿no? Poco para recordar lo que ha estado sucediendo. Recuerdo que nos hospedaron en un hotel de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde las ventanas estaban completamente clausuradas, donde cada 10 minutos en la carretera para llegar a ese sitio había un checkpoint militar, barricadas militares, realmente un país en guerra, ¿ok? Y desde la ventana de la habitación del hotel se veían, cuando se nublaba la ciudad, se veía completamente amarillo de los ametrallamientos que estaban ocurriendo en la ciudad de Damasco. Eso indudablemente nos daba a nosotros una visión de cuán cerca estaba la guerra. Por supuesto que no estábamos en el frente de guerra, naturalmente, pero la guerra no estaba muy distante. Damasco es una planicie donde el sonido se propaga muy rápido y entonces era fácil escuchar los ametrallamientos y cada 10 minutos una descarga de los bombardeos que había allí en el país. Luego, en el año 2018, tuve la posibilidad de visitar nuevamente Siria. Ya Rusia había entrado en el contexto de la guerra, ¿okay? A través del apoyo militar al país, y la situación había tomado, digamos, un mejor rumbo, estaba más pacificado, había retrocedido el Estado Islámico militarmente, ¿okay? Y políticamente también en el mundo, ¿no? Y tuvimos un encuentro con el presidente Bashar al-Assad en el Palacio Presidencial. Recuerdo que en ese momento, parte de lo que son las campañas mediáticas de las redes sociales, nos habían dicho que justamente el presidente Bashar al-Assad se encontraba escondido en un búnker que no estaba dentro del país, que había salido, cuando el tipo estaba en el Palacio Presidencial. Nos recibió a todos los delegados internacionales, etc. Y él hizo una semblanza del contexto geopolítico de Siria, cosa que me pareció brillante, porque en 25 minutos
le tomamos el tiempo. 25 minutos logró hacer una descripción y una radiografía del conflicto en Siria de manera brillante, pero dijo algo fundamental, un poco de lo que les quería señalar y mencionar. Él decía, el conflicto en Siria no se va a acabar hasta que exista un acuerdo internacional sobre qué va a pasar en Siria. Ese acuerdo nunca llegó. Ese acuerdo entre las grandes potencias nunca llegó. Y esa es la razón que se traduce en que hoy, lamentablemente, circunstancialmente, el pueblo sirio haya tenido un retroceso y una derrota en términos políticos, geopolíticos e históricos, pero decimos transitoria porque indudablemente los pueblos siempre están previstos que triunfen y se impongan a la lógica de dominación imperialista en el mundo. Y así hay que entender a Venezuela y hay que entender a cualquier país que queramos analizar nosotros. Entenderlo en el contexto internacional. Eso no es lo que determina necesariamente lo que va ocurriendo en el espacio nacional, pero incide, impacta e influye directamente. Entonces, bueno, el día de hoy hemos venido a traer un tema que nos ha compartido aquí el bloque para conversar, que es sobre América como una zona de paz, el Comando Sur y las bases militares. Esto es un tema amplísimo, pero bueno, vamos a ver cómo empezamos a comernos esto y si el tiempo nos da para hacerlo todo. Siguiente lámina, Susana. Perfecto. Yo no me voy a detener mucho en esto, porque creo que ya esto lo han visto en los módulos anteriores. Sin embargo, siempre es bueno partir del contexto histórico también, porque indudablemente para entender dónde estamos hoy hay que ver de dónde venimos. Eso es imposible analizarnos, interpretarnos como seres humanos en la actualidad sin entender nuestra historia. Desde que nacimos, cómo fueron nuestros padres, cómo fue la familia, cómo fue nuestra crianza, cuál fue el sistema de valores, cuál fue el sistema educativo, qué traumas enfrentamos en la niñez o cuando estábamos jóvenes, qué victorias logramos, cómo nos forjamos para poder entender ese adulto, hoy por hoy, ese adulto joven, ese adulto mayor, etcétera, etcétera, y entender todos sus fenómenos. Eso nos sirve mucho en el campo personal. A veces cuando queremos entender gente o personas con las cuales quizás tenemos desavenencias, desencuentros, lo mejor siempre es entender su historia para entender sus comportamientos, sus formas, sus maneras de hacer las cosas. Y así hay que entender la historia de los pueblos y la historia de los países. Indudablemente, ¿de dónde viene América Latina? Bueno, América Latina viene de una historia de resistencia, una historia basada principalmente donde nuestros ancestros, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, vivían en una tierra, ¿okay?, que era la tierra americana, sin interferencia de otras naciones, inclusive sin la violencia que nos impuso la conquista, que nos impuso el colonialismo, donde además ese término de conquista, no sé si aplica muy bien, porque parece que a veces se quisiera romantizar el concepto de que, bueno, conquistar es algo chévere, es algo bueno. Realmente aquí todas las potencias europeas vinieron con la violencia por el frente, ¿okay?, y nos impusieron su lógica, como venían comportándose, así como venían ellos en las distintas guerras que venían atravesando en la historia medieval de los pueblos europeos, cosa que no estábamos atravesando nuestros pueblos originarios que vivían en armonía, por supuesto, con la tierra, con el agua, con los distintos dioses en los cuales pensaban y creían y adoraban, ¿ok? Bueno, las potencias europeas nos impusieron a nosotros la lógica de la violencia. Entonces, bueno, establecieron un colonialismo basado principalmente en las injusticias, y en las injusticias porque nuestros países latinoamericanos pasaron a ser países simplemente surtidores de materias primas para las metrópolis, ¿okay?, que se encontraban en Europa. En el caso de Venezuela, Colombia, etcétera, era España. En el caso de Brasil, Portugal. Y en el caso del Caribe, mucho Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces, de allí venimos nosotros, principalmente con el tema de la historia del colonialismo. Y bueno, las potencias, como lo mencionaba, España, Portugal, Francia, Inglaterra, cuyas potencias además estaban disputando el control de los recursos estratégicos en este continente, principalmente la extensión. Recordemos que en este momento existía la visión de imperio, esa visión de expansión territorial. El imperio era concebido en la medida en que tenía mayor capacidad y posesiones territoriales. Y bueno, efectivamente las colonias era parte de esa expansión territorial de las cuales España, por ejemplo, se abrogaba en el mundo esa capacidad y esa condición de decir, bueno, yo además de tener mi territorio continental aquí en España, en Europa, además poseo dominios, ¿ok?, en ultramar, los cuales considero mis patios traseros, ya en esa concepción de patio trasero,
que son territorios de los cuales venían a esa historia en la cual le cambiaban a nuestros pueblos originarios el espejito por el oro. Eso realmente era algo que sucedía. Primero fue de forma comercializada, posteriormente fue por supuesto con la violencia, ¿no? Nuestros pueblos originarios se dieron cuenta que estaban expoliándolos realmente. Bueno, una historia de resistencia que no me voy a detener en esto, pero que ustedes conocen. Y bueno, una guerra y pulso entre los imperios europeos para ver quién lograba colonizar más territorio y quién se imponía a nivel mundial en todas las cosas. Hay algunas películas, por ejemplo, del cine hollywoodense, la lógica de la expansión de la cultura yankee, donde tú puedes ver, por ejemplo, en Piratas del Caribe, cómo llegaban los distintos imperios a buscar la fuente de la eterna juventud. Llegaba al imperio inglés, llegaba al imperio francés y llegaba al imperio español. Por cierto, los españoles les decían los nuevos ricos de Europa, ¿no? Porque así se comportaban. Y parte de lo que explica nuestra base económica y nuestra estructura económica en América Latina tiene que ver con eso, con un tema de colonización por parte de los españoles que voy a mencionar más adelante. Siguiente. Y bueno, ¿en qué se tradujo eso? Bueno, indudablemente en cambios. Primero, en una historia, el tema precisamente de la conquista se tradujo en la resistencia del pueblo frente a los fenómenos de dominación. Bueno, en la dominación hay dos cosas, uno que domina y otro que acepta ser dominado. Nuestros pueblos latinoamericanos, nuestros pueblos originarios decidieron no ser dominados. En consecuencia hubo resistencia de nuestros indígenas, del cacique Guaycaipuro y de muchos otros que en distintas rebeliones intentaron zafarse del control de los españoles. Pero más adelante, por supuesto, empieza a ocurrir otros cambios en la estructura social, ¿ok? En Venezuela, donde naturalmente se van creando unas injusticias a partir de ese fenómeno, donde los blancos criollos o los mantuanos, con respecto a los españoles, bueno, empezaban a tener un conjunto de diferenciación en términos económicos, en términos de imposiciones, sobre aranceles, sobre impuestos, etcétera, etcétera, y empiezan a surgir las ideas libertarias, ¿okay? Las ideas de plantear, construir una nueva sociedad, una nueva república, inspirado, por supuesto, en parte de lo que había sido la Revolución Francesa en 1789, perdón, y que en consecuencia nuestros pueblos y estos grupos organizados empezaron a trabajar sobre los ideales de libertad, de fraternidad, de igualdad, pero basados principalmente en la idea de independizarlos de España. Por supuesto surgen estas ideas a partir de nuestros próceres y comienza una resistencia y lucha de todo el pueblo, que es algo fundamental. Cómo frente a la dominación los pueblos son capaces de establecer criterios de unidad y de integración y de unidad para poder resistir al poder que se les quería imponer. Y gran parte de la victoria y el triunfo de nuestra independencia tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad que tuvo el pueblo venezolano, ¿ok? De unirse en torno a quien estaba dominando, ¿ok? Quien nos tenía como colonia, y poder identificar el enemigo o el adversario común que tenían nuestros pueblos y en consecuencia resistir. No resistir de forma aislada, no resistir en pequeños grupos. De allí parte de las reivindicaciones que tiene el libertador Simón Bolívar y de sus grandes capacidades en términos del pensamiento político, de cómo poder unificar a distintos sectores que tenían distintos intereses propios en el proceso de independencia y poderles decir, mira, más allá de los intereses particulares que tenemos como grupos sociales, ustedes con algunos, ustedes con otros, aquí hay que buscar un objetivo común. Ese objetivo común es la independencia. Después de la independencia y la libertad, vemos cómo nos seguimos construyendo como sociedad, ¿ok? Y eso es parte de la disputa que existe hoy con el imperialismo, ¿ok? Más allá de que puedan existir movimientos, fuerzas, etcétera, que tengan distintas visiones sobre el proceso en Venezuela, sobre la revolución en Venezuela, más allá de eso, hay un objetivo y un enemigo común, ¿ok? Entonces hay que construir la unidad de todos los sectores, de todas las fuerzas, para enfrentar a ese enemigo común, para resistir a ese enemigo común. De otra forma, más allá de las lecturas, de si el rumbo es correcto o no es correcto, que si está bien, que si está mal, todo proceso político en el mundo tiene aciertos y desaciertos. No existe ningún proceso político en el mundo imperfectible, ¿ok? Todos tienen sus avances y retrocesos. Venezuela no es la excepción de eso,
pero es mucho más que claro cuál es el objetivo hoy. El imperialismo sigue siendo la principal amenaza no solo de Venezuela, es el principal enemigo y la principal amenaza de los pueblos. Siguiente lámina, Susana. Y bueno, eso lo entendió muy bien Bolívar, eso lo entendió muy bien Bolívar. No solamente que el enemigo en ese momento era España, ¿ok? Por la colonia, sino que en su visión estratégica avisoraba algo, ¿ok? Que 200 años más tarde, padre Simón Bolívar, seguimos nosotros enfrentando y seguimos nosotros dándonos la batalla y la resistencia. Y aquí, bueno, en este mensaje que señalaba Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Estados Unidos fue el país que durante la constitución del Congreso Anfitriónico de Panamá, un congreso que discutió las bases de la integración latinoamericana, fue el país que encargado de boicotear esa reunión, de boicotear ese proceso e impedir a toda costa de que aquí las nuevas naciones surgientes, las nuevas repúblicas que se habían delastrado del imperio español, bueno, buscaran la integración y la unidad para, a partir de ellos, convertirnos en naciones que pudiesen primero enfrentar un destino común, ¿ok? En ese nuevo destino de poder construir una nueva sociedad basada en la justicia. Estados Unidos se encargó de boicotear ese proceso. Ahora, ellos lo hicieron amparado en algo muy pernicioso, que por cierto hace no en diciembre del año pasado, sino en el anterior, en diciembre del 2023, cumplió 200 años de la vigencia de una doctrina caduca, y eso es un juego de palabras, de la vigencia de una doctrina caduca, porque está vigente la doctrina Monroe hoy por hoy, ¿ok? Ahora es una doctrina envejecida, caduca, y que ya los pueblos están muy claros y muy conscientes de lo que es, y que no están dispuestos a seguir aceptando, que se sigue imponiendo la lógica de la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, un poco acá en la historia, bueno, fue diseñada, fue primero, uno de los primeros, digamos, publicaciones de la doctrina Monroe se obtuvo el 6 de diciembre de 1823 en un discurso promulgado por el quinto presidente en ese momento de Estados Unidos, James Monroe, ante el Congreso de la República de Estados Unidos, donde principalmente definía algo. ¿Cuál va a ser la orientación de la política exterior de Estados Unidos? ¿Ok? Ese fue el centro de la doctrina Monroe. No fue un tema de, bueno, una vez alcanzada la libertad en Estados Unidos, con los problemas que tenemos, etcétera, vamos a resolver nuestros problemas internos. No, no. ¿Cómo nosotros, no nos interesa en este caso lo interno todavía, cómo nosotros nos seguimos expandiendo, expandemos nuestro dominio y nuestro control sobre lo que consideramos el espacio vital efectivo, desde una lógica o desde una categoría epistemológica en la cual ese es el espacio en el cual yo tengo capacidad y condiciones de dominar y hago ejercicio pleno de mis capacidades y del poder en el cual yo considero que tengo. Entonces, aquí se repite el tema sobre la orientación de la política exterior. Y bueno, Estados Unidos en ese momento reclamaba, fíjate lo que contenido en la doctrina Monroe, reclamaba soberanía, ¿ok? Cuando tú dices soberanía es la capacidad de decidir. Cuando tú le dices, yo, o mejor dicho, Europa, yo Estados Unidos no te voy a permitir que tú interfieras en ninguno de los conflictos que ocurra en los 35 países de este territorio, ¿ok? Y en los 28 territorios continentales, ¿ok? En ultramar. Entonces, realmente era decirle supuestamente a Europa que ellos se iban a encargar de defender a las nacientes colonias, a las nacientes repúblicas, ¿okay? Que se habían independizado de la colonia, cuando sabemos que fue toda una falsedad, porque después en los conflictos posteriores no intervino en ninguno de ellos, por ejemplo en el caso de las Malvinas, en el caso, sí, varios conflictos latinoamericanos en los cuales no intervino Estados Unidos y bueno, aquel principio, América para los americanos. Y aquí me quiero detener en este concepto porque esto es algo que nosotros tenemos casi siempre que tener presente. Eso es una discusión que a veces se tiene con personas normales, personas que están, no sé, que no están politizadas, etcétera, sobre quiénes son los americanos. ¿Quiénes son los verdaderos americanos? Los americanos de verdad son los yanquis que viven en Estados Unidos. Los americanos somos quienes poblamos este continente que se llama América. Entonces, los americanos, ¿ok? Allá arriba.
Y nosotros somos los latinoamericanos, los suramericanos, los centroamericanos, los caribeños. Pareciera que viviéramos en otra cosa distinta. No, nosotros somos americanos. Así se llama este continente. Te busca un mapa de los mapas de la cartografía de hace muchos años, te va a ver allí, América. ¿Ok? Pero Estados Unidos y su industria cultural, ¿ok? Y su aparato ideológico nos intentó imponer durante muchísimos años que es América, ellos son América, ¿ok? De hecho, lo utilizan ahora en las campañas presidenciales, esta campaña presidencial de Trump, hacer América grande nuevamente, ¿ok? La visión del sueño americano, porque el sueño americano, por ejemplo, no es vivir en armonía con la Pachamama, por ejemplo. Parte del sueño americano, o el sueño americano es esa visión que nos impuso Estados Unidos, bueno, de la vida en el país de la supuesta libertad, que de libertad no existe nada, como decía el gran Ali Primera, la libertad es la libertad de morirse de hambre, ¿ok? Esa libertad que ellos quieren extenderle a los pueblos en el mundo, y si no lo veíamos. Yo relataba ahorita en la entrevista que teníamos, pues, se me perdió. Ya está Carlos. En la entrevista que teníamos en la radio, les decía que hace poco salió en las redes sociales una persona que vive el sueño americano, un venezolano que emigró por distintas circunstancias. No vamos a entrar a caracterizar si tenía razones, motivos o no motivaciones. Cada quien tiene sus motivaciones personales o no para migrar. Migró a Estados Unidos y estaba haciendo una semblanza a su grupo de seguidores en las redes sociales de que empezando el año su hija se enfermó de gripe y estuvo 3 días en la clínica atendiéndola solo de gripe, donde le estuvieron pasando solamente suero, solución fisiológica intravenosa, y la factura le llegó por $37,000, ¿ok? Entonces esa es la libertad. Entonces él decía, ya empezando el año tengo una deuda por $37,000, ¿ok? ¿Cómo hoy por hoy? Bueno, nuestra familia puede encargarse de asumir ese costo. Para mí, la única salida que tienen es irse de Estados Unidos, irse para Venezuela. Eso es imposible. Pero ese es el sueño americano, ¿ok? Ese es el sueño americano. La casa, la supuesta casa, el carro, el perrito bien bonito, el césped bien acomodado, etcétera. Trabaje de lunes a lunes 50 horas por semana, no descanse, ¿ok? Y bueno, a los 68 o a los 70 se retira, ya bien enfermo, con cualquier cantidad sí, falencia y situaciones de salud, supuestamente después de haber vivido el supuesto sueño americano. Nuestro sueño es otro, nuestro sueño es Venezuela, nuestros sueños son nuestra patria grande, nuestra patria latinoamericana. Siguiente lámina. Entonces, bueno, después de la doctrina Monroe, o con base a la doctrina Monroe, también esto sustentó parte de la lógica de la política exterior de Estados Unidos. ¿Quién de ustedes aquí ha escuchado hablar sobre el destino manifiesto? Perfecto. El destino manifiesto no fue otra cosa más que una interpretación que empleó los nacientes anglosajones que habían migrado de Inglaterra y de Escocia a Estados Unidos para hacerle creer, ¿ok?, a esa población que ellos eran los destinados por la divina providencia, es decir, una deidad, una divinidad, les había dicho que ellos debían dominar desde la costa atlántica hasta el Pacífico. Eso significaba no otra cosa más que lo que hicieron, porque además lo aplicaron, ¿ok? Ellos arrasaron y exterminaron a sus pueblos originarios, a las comunidades indígenas, a los pieles rojas, los arrasaron de sus tierras, les arrancaron hasta, o sea, inclusive lo glorifican en sus películas, esas películas de vaqueros, muy proyectadas en la década de los 80 y de los 90, o sea, ellos se vanaglorian de lo que ellos realmente hicieron y ponían, así como lo hacían los europeos también con nosotros, ponían a sus pueblos originarios como unos salvajes, literalmente. Inclusive lo siguen pasando en las películas. Hacen chistes, por ejemplo, cuando alguien se pierde en el bosque. No, lo consiguieron unos pieles rojas y le lanzaron unos cuantos flechazos, etcétera. Se consiguieron con unos indios. ¿Ok? Y ellos sí arrasaron a sus poblaciones. Hoy por hoy siguen existiendo algunos pueblos originarios. Yo he tenido la posibilidad de compartir con algunos de ellos. Los pocos que quedaron en Canadá, principalmente. Los arrinconaron tanto, los replegaron tanto que finalmente, bueno, algunos pocos quedaron en Canadá, hoy siguen resistiendo, pero bueno, ya no a los vaqueros con pistola en mano que iban y los asesinaban en sus casas.
o en sus tribus, en los espacios en los cuales habitaban. Sino, bueno, hoy los arrasan, intentan arrasarlos las empresas mineras, las nuevas corporaciones, etcétera. Entonces siguen siendo perseguidos y siendo criminalizados. Pero entonces, esta tesis del destino manifiesto, vamos a leer esta cita de John Sullivan, donde decía: otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros, ¿sí?, contra los anglosajones en Estados Unidos, con el objeto declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, de extendernos por el continente. Es decir, el continente no era el territorio que en ese momento le había cedido Inglaterra después de la guerra de independencia estadounidense, sino por el continente latinoamericano, asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente. De verdad, Estados Unidos, y amparados en esta tesis, se creían que eran los elegidos y se creen que son los elegidos. Por cierto, hay unos pichones de ellos, unos bebecitos de ellos que después se han convertido en más monstruos, que también creen que amparados en la divina providencia ellos deben arrasar con lo que fue la tierra de Jesucristo, los israelitas. También ellos en esta tesis tienen la misma lógica de funcionamiento. Y vaya qué pernicioso, ¿no? Cuando nosotros nos creemos seres superiores y, por supuesto, sobre la base de eso, bueno, ya sabemos todo lo que se ha cometido contra la humanidad. Y después de esto, después de la tesis del destino manifiesto, hubo también otros por allí en Alemania, denominado Adolfo Hitler, que en esa visión descrita en su libro, en su obra maestra, Mein Kampf, Mi lucha, también decía que la raza aria estaba destinada a dirigir y dominar el mundo, porque bueno, todos los demás, los que éramos así negritos, además que estamos bronceados porque tuvimos unos días de descanso en vacaciones en la playa, éramos unos monitos que teníamos, bueno, esa gente esos son unos monitos que tú tienes que tenerlos dominados. Aquí quienes pensamos, quienes construimos, quienes sabemos, somos nosotros. Así pensaban los alemanes. E hicieron todo el desastre que hicieron, apoyado por los gringos, por supuesto. Hay que mencionarlo. Si Estados Unidos respaldó los primeros años el gobierno nazi de Hitler. Las cámaras de gas construidas por los nazis en Alemania fueron cámaras construidas por la Ford, de Henry Ford. ¿Ok? Entonces cada uno hoy por hoy quiere delastrarse de todo lo colaborativo que fueron ellos con el régimen nazi. No solamente en eso, en financiarlo en términos económicos, en respaldarlo en términos políticos. Estos diseñadores, esta marca de diseño que, por cierto, si alguna vez tienen alguna oportunidad, no usen eso, boicot y sanciones a todos aquellos que estuvieron involucrados en lo que fue el régimen nazi. Por supuesto, los israelitas repitiendo una lógica de que eso podemos hablar un poco más adelante, de la industria del holocausto. Un libro muy bueno que además recomiendo, que esta marca de ropa que se llama Hugo Boss. Bueno, el fulano Hugo Boss fue el diseñador de los uniformes de la SS de los nazis. Él era encargado de diseñar todos esos uniformes que ustedes ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el diseñador era este señor Hugo Boss. Así que si ven esta ropa, esta marca por ahí, así sea original o no sea original, no la compren. Andar con eso en el pecho es terrible. Uno tiene que saber sobre estas cosas para, ¿sabes?, saber qué sustrato hay en estos elementos. Volviendo al tema, entonces, bueno, esa era la tesis del destino manifiesto. Por divinidad ellos estaban obligados y destinados a dominar el mundo y dominar el continente y, por supuesto, la expansión en el mundo. Después lo aplicaron al resto del mundo. Siguiente lámina. Y posteriormente, otro aspecto que va a venir más adelante a reforzar. Entonces, para entender la política exterior de Estados Unidos tenemos que ver tres elementos. Uno, la doctrina Monroe. Dos, la tesis del destino manifiesto. Y tres, el corolario Roosevelt, que fue mucho más pernicioso. Cada una era peor que la anterior. ¿Ok? Es decir, en la medida en que iban avanzando los años, la lógica de Estados Unidos, más allá de entenderse dentro de un contexto global, era todo lo contrario, era cada día creerse que de verdad debían dominar cada uno de los rincones del mundo. Entonces, el corolario Roosevelt se refiere a la doctrina sobre la política exterior norteamericana
que fue promulgada por el primer Theodore Roosevelt en Estados Unidos, que formuló en el discurso del Estado de la Unión el 6 de diciembre de 1904, donde consistía en la afirmación del poder de la política internacional de los Estados Unidos para intervenir en los asuntos ya no del continente. Fíjense cómo lo que les hacía visión. El tránsito, primero arraso con el pueblo que está aquí en Estados Unidos. Después me expando hacia el continente, la región, ¿ok? Y después voy hacia el mundo. Entonces, para intervenir en los asuntos de cualquier estado, llámese como se llame, esté donde esté, ¿ok? Cuando se considerase que la reiteración o que parte de un principio equivocado, de un proceder equivocado. ¿Quién define el proceder equivocado de un país cuando toma decisiones en materia de soberanía? ¿Quién decide si está bien o si está mal? Se supone que deben haber unas reglas de juego en el marco del derecho internacional, donde lógicamente la comunidad internacional debe ponerse de acuerdo sobre qué está bien o qué pareciera que no está tan bien. No, pero resulta ser que los Estados Unidos, en su visión de policía del mundo, tienen hoy o se abrogan el derecho hoy que nadie les confirió, que ninguna nación se lo otorgó, ninguna en el mundo, de decir, bueno, cuándo están equivocadas unas naciones y cuándo no, cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen mal. Cuando en el tema de salud tienen, como hace Venezuela, que garantiza la salud pública, gratuita y de calidad al pueblo, lo está haciendo mal, porque el proceder de acuerdo a su lógica es una salud privatizada, priorizando las corporaciones, priorizando la inversión privada, priorizando el ánimo de lucro, ¿ok? Pero nosotros estamos equivocados cuando proponemos y cuando reafirmamos y cuando sostenemos, pese a las dificultades, una salud pública, gratuita y de calidad en este país. Que además tenemos un vecino, por cierto, en el cual eso no está garantizado. Tampoco la salud es pública. Le voy a echar un cuento rapidito aquí, para que uno va recordando cosas. Más ese tiempo me va dando para lo que vamos haciendo. En una oportunidad me tocó viajar por frontera a Bogotá, a Colombia. No iba a Bogotá, realmente, sí, iba a Bogotá. Por frontera, Táchira, a la altura de Berlín, que es uno de los páramos, ¿ok? De esos que cruzó Bolívar, páramo de Berlín. Bueno, me dio lo que llaman aquí un mal de páramo. Los caraqueños que vivimos a nivel del mar, cuando nos llevan para la altura, empezamos a marear. Resulta ser que ese mal de páramo que me dio, empecé a vomitar, etcétera, en el autobús, bla, 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 bla. Decidí quedarme en ese pueblito. Decidí quedarme porque, bueno, para que me atendieran, me pusieran suero, para hidratarme otra vez, etcétera. Cuando voy a un CDI, era como un centro de atención primario, ¿ok? Un hospitalito allí. Pues sí, probablemente una EPS. Bueno, llego yo de lo más maravilloso, me atienden con aquel cariño, aquel abrazo y aquella calidez. Yo, qué bueno. No, sí, señor, ¿qué tiene por aquí? Siéntese en la camilla. No, usted lo que está es deshidratado, tiene mal de páramo, vamos a colocarle una vez un suero fisiológico para que lo estabilice. Yo, sí, qué bueno, tal. Me colocaron el suero fisiológico, me quedé dormido en la camilla mientras me pasaban el suero. Bueno, me despierto como a los 45 minutos, a la hora, no sé. Yo, bueno, oye, la enfermera que me estaba atendiendo, oye, mi amor, muchísimas gracias. De verdad que estoy inmensamente agradecido con ustedes. O sea, no sé cómo pagarle a la buena acción que han hecho. La señora me dijo, sí, no, nosotros sí sabemos cómo pagarle. Tiene que pasar por administración pagando el suelo fisiológico. Eran 250,000 pesos, me acuerdo el monto exacto, que son ahorita como $70. Yo que iba con presupuesto recortado, ¿no? Que siempre está en el movimiento social, dije, coño, me disculpan la expresión, dije, se acabó el viaje. Entonces, es parte de las cosas que a uno no lo concebía, pana, porque tú ibas aquí a un CDI, fuese donde fuese, y te atendía de la forma que fuera, y ahí sí, mira, muchas gracias, y uno el médico cubano, el agradecimiento era, mira, mañana vamos a hacer en mi casa una sopa, ven para mi casa para brindarte una sopita que voy a hacer mañana, o voy a hacer una comidita especial esta noche, unas arepitas sabrosas. Ay, mire, doctor, allá no, esa es la lógica. Y por eso Estados Unidos se abroga el deber de decir quién está equivocado y quién no está equivocado. ¿Dónde se reafirma este corolario de Roosevelt? Bueno, con dos hechos muy particulares. Uno, el bloqueo naval a Venezuela, un bloqueo que intentó establecer Holanda, ¿ok?, contra Venezuela por la supuesta deuda externa que tenía el país. Bueno, Estados Unidos aprovechó esa condición. Además aprendió muy bien de los holandeses, porque hoy por hoy nos ha impuesto sanciones y nos ha bloqueado, ¿ok? Entonces, para que se fijen, por ejemplo, que Venezuela no es que nunca ha estado bloqueado, ya las potencias lo han intentado, ¿ok? Y esto lo que hicieron fue reformular los mecanismos internacionales, ¿ok?,
pseudo legales para intentar reforzar un criminal bloqueo genocida contra nuestro pueblo, que ha generado muertes en nuestro país. Mira, el bloqueo contra Venezuela ha generado de forma indirecta la muerte de más de 40.000 venezolanos, aproximadamente. Eso es más difícil cuantificarlo, pero al menos en cifras se estima que ese es más o menos el número de personas que han muerto o murieron en Venezuela producto del bloqueo y del impacto directo. ¿Por qué? Porque aquí en este país no se conseguían antibióticos. Porque te digo con antibióticos por una infección y no había. ¿Ok? Porque en la pandemia, en el COVID-19, pasa que a veces tenemos memoria corta. En el COVID-19 no nos permitieron que se importaran a este país los insumos necesarios para poder atender la pandemia, las mascarillas, el oxígeno, los oxímetros, las distintas necesidades para poder atender las necesidades de nuestro pueblo. El imperialismo es tan criminal que a nivel internacional dijo no, sencillamente eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo y vamos a reforzar el régimen en Venezuela. Eso fue lo que dijo el imperialismo. Y eso se tradujo en que aquí murieran venezolanos y venezolanas, ¿ok? A partir de no poder acceder a los insumos necesarios para combatir la pandemia del COVID-19. Y bueno, también se reafirmó este coronel Rupert con la invasión a la República Dominicana en 1916, donde Estados Unidos, fíjense, amparado en esta doctrina de Theodore Roosevelt, le impuso a República Dominicana que ellos iban a gestionar las aduanas y los puertos durante 50 años. Durante 50 años, ¿ok? Parte de la política extorsionadora que tiene Estados Unidos en sus relaciones con las naciones y con los países. Entonces, allí voy a meter un tema de geopolítica muy adelante, pero propicio para conversarlo y tocarlo. Y es el tema de la diferencia entre Estados Unidos y China en las relaciones comerciales con el mundo. Porque la gente, hemos escuchado algunos, por ejemplo, que dicen, bueno, pero es que China está haciendo exactamente lo mismo que hace Estados Unidos, está tomando recursos de las naciones para fortalecerse económicamente. La gran diferencia entre China y Estados Unidos es que mientras China se ampara bajo la doctrina y bajo el principio de ganar, ganemos los dos. Sí, vamos a aportar ese recurso, pero vamos a ganar. Ustedes y nosotros. Los Estados Unidos te impone una pistola y le dice, como le dijo a Dominicana, no chicos, los puertos y las aduanas te las voy a dominar yo durante 50 años. ¿Te gusta o no te gusta? Como a los dominicanos no les gustó, de entrada lo invadieron. Esa es la visión. Así se relaciona Estados Unidos con el mundo. Eso es lo que le hace a Venezuela. Yo necesito explotar tu petróleo. Esos 293.000 millones de barriles de petróleo que están bajo tu suelo, yo necesito explotarlo. Pero las regalías van a ser lo que era antes de Chávez, el 3%. Eso van a ser las regalías. ¿No te gusta? Bueno, como el escenario está medio complicado y como tienes relaciones con otros amigos tuyos que son medio poderosos en la esfera internacional, bueno, te voy a imponer sanciones. Te voy a imponer bloqueo. Y voy a buscar asfixiarte. Y te voy a buscar todas las fórmulas habidas y por haber para cambiar de gobierno. ¿Ok? Con planes secesionistas, con terroristas, con mercenarios, con golpe de Estado, con compra de conciencia. ¿Qué no ha hecho el imperialismo contra Venezuela? Por eso, y ahora recordando la historia, lo que les decía sobre la época del colonialismo, por eso es que nosotros nada nos los han regalado. Todo lo hemos conquistado con fervor, con soberanía, con una visión de construir un mejor futuro, pero a partir del sacrificio de nuestro pueblo. Entonces, nada nos ha regalado nadie. A los latinoamericanos y a los venezolanos en particular, nadie nos regaló la independencia. Y eso no lo entiende el imperialismo ya. Siguiente lámina. Bien, entonces, hay una cosa fundamental aquí a entender que es importante que ustedes lo puedan explicar de forma sencilla. Porque a veces nosotros aquí lo importante de salir de este diplomado es poder compartir o intercambiar estas experiencias con otras personas, sobre todo con los más jóvenes, ¿ok? Que están en la juventud y que, bueno, por distintas circunstancias, hoy tienen las redes sociales, distintos mecanismos que lo hacen desviarse o desviar la atención de los verdaderos problemas de la humanidad. Cuando ustedes quieran explicar un conflicto militar en el mundo, cualquier guerra en el mundo, quieran entenderla para explicarla, háganse una pregunta sencilla. ¿Qué recursos están bajo ese suelo o qué recursos están contenidos dentro de ese país? Solo esa pregunta, ahí van a entender todo. Ya todo lo demás que ustedes quieran agregar, que sí, que la religión y que fue que un ministro se metió con fulano de tal y fue que... Todo lo demás son anexos,
¿ok? Son cosas que sí, que suman y que llenan la copa, pero lo fundamental siempre está contenido en esto, para explicar cualquier conflicto en el mundo, inclusive el de Haití, inclusive la situación en Haití. Que la gente cree que en Haití no hay recursos. En Haití hay recursos y hay bastante. Por eso la burguesía, la oligarquía haitiana sigue viviendo en Haití. No se han ido, no han dejado ese país, porque cualquiera puede decir, bueno, un país devastado, marcados por cólera, por plagas, etcétera. Bueno, se van, pues. Se van a vivir su fortuna en Maldivas, qué sé yo. No, la oligarquía haitiana sigue viviendo en Puerto Príncipe, en las mejores zonas diplomáticas, etcétera, y siguen usufructuando los recursos. Entonces, para entender cualquier conflicto internacional de tipo militar en el mundo, hay que entender qué recursos están contenidos en ese país. Y bueno, los recursos los podemos agrupar en 4 categorías principales. 1, recursos energéticos, petróleo y gas. Lo resumo en eso, ¿ok? Petróleo y gas. 2, recursos minerales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Litio, oro, coltán, cobre, diamante, hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Recursos acuíferos, las fuentes hídricas. Ustedes tienen, por cierto, muchas aquí en Mérida. Y recursos de biodiversidad, algo importantísimo, lo que hablamos con Carolina. Carolina está por allá. Ok, sobre el tema del avistamiento de aves. Esto es un recurso estratégico. La biodiversidad es un recurso estratégico que el imperialismo y las corporaciones, como saben de su carácter estratégico, entonces buscan a ver cómo lo controlan. Primero van por el petróleo y el gas, es lo más inmediato, lo que se necesita. Después ven cómo hacen con los minerales. Después ya están con el tema de las fuentes hídricas. Eso de que las nuevas guerras en el futuro serán por el agua. Ya no son las guerras del futuro, ya están ocurriendo. Si no, vamos a preguntar en África, parte de los conflictos que están ocurriendo en África tienen que ver con los reservorios de hidrografía, los reservorios de agua dulce, principalmente en el mundo, que está siendo un problema a partir del cambio climático para muchos países y naciones. Uruguay, no sé si ustedes vieron las noticias hace un par de meses atrás, tenía una crisis tremenda con el tema del agua, a pesar de tener y poseer el acuífero guaraní, ser parte de quienes poseen el acuífero guaraní. Y los recursos de biodiversidad ya están hablando sobre ello. ¿Ok? Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil también forma parte del acuífero guaraní. Y los recursos de biodiversidad, ¿ok? Por supuesto, todo lo que tenemos nosotros, ese avistamiento de aves, etcétera, toda la biodiversidad que podemos gozar nosotros, el imperialismo sabe que eso es estratégico en distintos escenarios de conflictos en el mundo y por supuesto ya está buscando a ver cómo le van poniendo manos, cómo van creando legislación internacional, cómo van creando organizaciones supuestamente en la defensa de la biodiversidad cuando los intereses son otros, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos importantes, ¿no? Estos datos son del último informe de la CEPAL del año 2023, un documento bien interesante, sobre cómo se concentran los recursos en América Latina, principalmente. Estos datos son conservadores, yo les soy sincero. Son conservadores porque, de acuerdo a algunas investigaciones que hice en el pasado, las reservas de petróleo no corresponden al 20% en América Latina, son muchas más. Pero ellos circunscriben y dicen que en América Latina hay cerca del 20% de las reservas de petróleo del mundo están contenidas en América Latina. Y, sorpresa, Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo, con 293.000 millones de barriles de petróleo y muchos más explorándose y muchos más que están por certificarse. ¿Ok? Segundo lugar, el 25% de los metales estratégicos están también en América Latina. En esos metales estratégicos, en esos recursos minerales, debemos circunscribir el litio, por ejemplo, ¿ok? Donde, bueno, ese es un dato que vamos a dar más adelante, y el 30% de los bosques primarios, la biodiversidad, está también en este continente. Y aquí hay un dato que dice, bueno, 63 de los principales minerales que van a Estados Unidos, que importa a Estados Unidos porque no los tiene en su territorio, vienen de América Latina. ¿Ok? Y por supuesto en el tema de los bosques primarios, principal es la Amazonía, algo que hay que preservar y que hay que conservar. Siguiente. Bien, entonces les decía, el triángulo del litio, algo muy importante. ¿Quién sabe para qué sirve el litio hoy en el mundo? ¿Quién me responde rápidamente?
¿Para qué? Correcto, correcto. Es una fuente alternativa de energía, principalmente está siendo utilizada en todas estas nuevas formas, incluyendo las baterías para los fulanos carros eléctricos, etcétera, etcétera. Y sorpresa, entre el 56 y 68% de las reservas mundiales están en Argentina, en Chile y en Bolivia, el triángulo del litio. El acuífero guaraní, del que les mencionaba hace un instante, tiene 37.000 pies cúbicos, ¿ok? Kilómetros cúbicos, aproximadamente de agua, ¿ok? De agua dulce. Y entre los países megadiversos, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, se encuentran entre los principales 17 países más megadiversos del mundo. Es decir, la biodiversidad está aquí, ¿ok? La biodiversidad del mundo está aquí contenida. Entonces, un dato perturbador que es importante mencionarlo, 68% de los asesinatos en medio de los conflictos medioambientales para el año 2001 habían ocurrido en América Latina. Es decir, la defensa del medio ambiente sigue siendo hoy una razón por la cual asesinan a dirigentes comunitarios, ambientalistas, etcétera, en sus distintas luchas. Colombia es un reflejo de eso. Guatemala es un reflejo de eso. Chile es un reflejo de eso. Brasil es un reflejo de eso. O sea, esto es un tema que hay que darle atención, no podemos pasarlo y hacernos en la vista gorda, porque son estos defensores los que están defendiendo, así como nosotros defendemos nuestros recursos estratégicos primarios, que vemos, el petróleo, el gas, etcétera, estos defensores también están defendiendo algo que no solamente se traduce en mejores condiciones o mejor posicionamiento para su vida, sino también para la humanidad, que es el medio ambiente. Como decía hoy una consigna que vi, por cierto, cuando íbamos a hacer troles, no es medio ambiente, no queremos un medio ambiente, lo queremos completo. ¿Ok? Y el tema del cambio climático es un tema que hay que atender con urgencia. Eso lo decía el comandante Chávez. ¿Ok? Cuando decía no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Eso es hoy una necesidad. No nos estamos dando cuenta o ya estamos empezando a percibir los impactos reales del cambio climático. El cambio en el clima en general, las migraciones de la fauna a distintos espacios, la extinción de algunas especies de animales, la flora, o sea, son muchas razones, el plástico, la dramática situación del plástico. Le contaba yo hace rato a la concejala Carolina, a la concejala Evelyn, que en diciembre estuvimos en unas playas de Barlovento, eso queda hacia el estado Miranda, un poco más allá de Caracas, y la cantidad de plástico en las playas, impresionante. Plástico que trae el río Tuy a partir de las lluvias, etcétera. Pero es eso, parte de la contaminación a las cuales nosotros estamos sometiendo, ¿verdad?, a las generaciones e hipotecándole el futuro a las generaciones que vienen más adelante, donde, bueno, van a tener una situación muy complicada si nosotros no tomamos control y rédito sobre esto inmediato, en saber lo que está ocurriendo con el medio ambiente y poner de nuestra parte. No es que la acción individual va a cambiar el contexto, pero la acción individual suma a intentar cambiar ese contexto, que va a cambiar realmente cuando cambiemos el sistema capitalista depredador por naturaleza. Siguiente lámina. Bien, entonces, esto es importantísimo. ¿En qué posición está América Latina? Ya sabemos los recursos estratégicos que tenemos. ¿Cuál es la posición que tenemos? Bueno, tenemos una posición donde de nuestras exportaciones en el continente, lo que exporta América Latina hacia el mundo, el 50,7% son recursos naturales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros hoy, en pleno siglo XXI, 200 años más tarde, después de haber conquistado la independencia, sigamos siendo países exportadores de materias primas, de nuestros recursos naturales? Quiere decir que no los estamos transformando. Y eso no se está traduciendo, por supuesto, en desarrollo de las economías, y eso no se está traduciendo a su vez en mejores condiciones para la vida de nuestros pueblos. Salvo excepciones como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, que a pesar de a veces, como tener recursos limitados, ponen lo que tienen al servicio de las poblaciones, la gran realidad es que en el resto del continente se está exportando el 50,7% de los recursos naturales. Seguimos utilizando la lógica de las colonias. Les vendemos el cacao a los europeos, les mandamos el cacao y ellos nos mandan unas barras de chocolate con nombres muy extraños y muy pomposos.
nos sabe muy sabroso y decimos, wow, los suizos cómo saben hacer chocolate. Ah, pero entonces que ese cacao lo sacaron de aquí de las montañas, ¿sabes? De las montañas merideñas, ¿eh? De Betijoque allá ¿sabes? Entonces, eso es lo que está sucediendo y estos son cifras actuales para que veamos parte del problema, ¿ok? Bueno, en la importación estamos importando 25,6% de recursos naturales del mundo. Realmente América Latina, fíjense, es una cifra baja que nos dice que América Latina lo tiene prácticamente todo. 75% de los recursos naturales que necesita ya los tiene América Latina. Solamente está importando el 25% a nivel global. América Latina lo tiene casi todo. Y bueno, el 28% de los conflictos que ocurren en la región a consecuencia de la extracción de estos recursos. Siguiente. Bien, ahora estoy que analizarlo en la dimensión social. ¿Ok? ¿Cómo esta lógica se ha traducido en dimensión social? Uno, ¿cómo ha sido el impacto del uso de los recursos naturales versus el aprovechamiento de la sociedad? Eso es importante. Tenemos muchos recursos naturales. ¿Ok? ¿Cómo se traduce eso en mejores condiciones de vida para el pueblo? Bueno, América Latina tiene un 32,3% de pobreza. ¿Ok? Tiene 12,9% de pobreza extrema en el continente. Estas cifras son, insisto, son conservadoras, son de la CEPAL. Lo cual significa que 209 millones de personas viven en la pobreza, lo cual se traduce en un tercio del continente. Un tercio de la población de nuestro continente sigue viviendo en condiciones de pobreza, a pesar de tener todos los recursos estratégicos que ya les he mencionado. Siguiente. Bien, entonces, amenazas a la paz regional. Bueno, hay unos recursos estratégicos que están allí, en esa región. Bueno, por supuesto hay amenazas. ¿Quiénes quieren hacerse el control de esos recursos? ¿A quién le pertenecen? ¿Le pertenecen al pueblo? ¿Le pertenecen a las corporaciones? ¿Le pertenecen a los distintos entramados industriales militares del mundo? ¿A quién le pertenecen esos recursos? Y nosotros no tenemos temor en decir y en señalar que una de las grandes amenazas a la paz regional es el Comando Sur. ¿Quiénes han escuchado que hablar del Comando Sur? Todos han hablado, qué bueno que todos hemos escuchado hablar del Comando Sur. El Comando Sur es uno de los 10 comandos de combate unificado que tiene, por supuesto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su jurisdicción comprende a los países de América Latina, con excepción de México, que lo atiende el Comando Norte, y 12 islas bajo la soberanía europea, estas islas del Caribe. ¿Ok? También abarca los océanos Atlántico y Pacífico, entre los meridianos 30 y 92, y por supuesto tiene su sede ¿en dónde? En Miami, Florida. ¿Ok? Este es el nuevo jefe del Comando Sur. En septiembre del año pasado hicieron renovación de el mandato. Es el almirante Alvin Halsey, el primer afroamericano que está al frente del Comando Sur. La anterior había sido la generala Laura Richardson, ¿ok? Que hizo un lobby tremendo en América Latina. Que Estados Unidos se quitó la careta frente al mundo, porque antes la política exterior de Estados Unidos iba el jefe del Departamento de Estado, generalmente visitaba los países, se reunía con los presidentes, llegaban a acuerdos, imponían cosas, por supuesto, imponían la agenda en política exterior. Estados Unidos se quitó la careta durante la gestión de Laura Richardson y dijo, nuestra política exterior hacia ustedes la va a dirigir nuestra fuerza militar. Es el Comando Sur. Ustedes se entienden con ella. ¿No les gusta? Ahí tenemos un portaaviones. No se preocupen que ya acaba de llegar un portaaviones. Eso fue lo que hizo la general Laura Richardson durante todo el 2024. En América Latina, cada país que visitaba, lo visitaban en los portaaviones estadounidenses. Y nuestros países latinoamericanos quizás no tuvieron la fortaleza, hay que mencionarlo, de salir a pararse y denunciar eso con toda la fuerza, salvo Venezuela, Cuba y Nicaragua. El resto de los países latinoamericanos hicieron silencio. De hecho, fueron tan serviles algunos de ellos, entre ellos Javier Milei, que fue a las costas en Argentina, de la Patagonia, de la forma más servil, a reunirse con la general Laura Richardson en su portaaviones, cuando generalmente el presidente de Argentina recibía a cualquier personalidad de la política estadounidense en la Casa Rosada.
Bueno, Javier Milei tomó un helicóptero y se fue a ver con la general Laura Richardson en alta mar en Argentina. Entonces, un tema peligrosísimo. Pero eso quiero dejar también algo sentado, y es la visión que ha venido empleando Estados Unidos para cambiarle el verdadero rostro o intentar matizar el verdadero rostro de la dominación. ¿Ok? Anteriormente una mujer, ¿ok? Con la agenda de género. Sí, pero, sí, rubia, por supuesto, anglosajona, pero una mujer, ¿ok? Entonces, bueno, estamos aquí en el tema de inclusión, de género, cosas que nosotros sí reivindicamos en la política, no de esa forma, sino desde la participación real de la mujer en política, en todos los espacios. Si no, pregúntenle a nuestros pueblos, nuestros consejos comunales, nuestros consejos legislativos, nuestros grupos las jefas del poder público a nivel nacional, las ministras, las vicepresidentas, las diputadas, realmente en el ejercicio político del poder para las mejores condiciones del pueblo, no para ir a amenazar militarmente a ninguna nación. ¿Ok? Es correcto. Entonces, pusieron una mujer. Ah, bueno, para seguirle renovando y cambiando el rostro del Comando Sur, este año o el año pasado, pusieron a un afroamericano, ¿ok? Un afrodescendiente, el almirante Alvin Halsey. Vamos a ver, todo, no ha declarado públicamente mucho, no ha hablado públicamente mucho. Esperemos a ver cómo va a asumir el mandato. Siguiente. Vamos a poner esta lámina. Tenemos ¿Por qué esa región es tan importante, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las grandes reservas de petróleo más grandes. Crudo, ligero y dulce descubierto en Guyana hace más o menos un año. También tienes los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro. China recibe el 36% de su comida de esa región. Tenemos el Amazonas, el pulmón del mundo. Tenemos el 31% de agua dulce del mundo en esa región también. Es algo fuera de lo común. bien. Me encanta este público, esta audiencia, este diplomado. Esa es la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué habían encontrado además de todo, de decir la verdad? De decir la verdad, que pudiera sonar muy romántico y todos pudieran parecer de que nos está halagando con todo lo que tenemos, ¿ok? Lo que en su subconsciente, bueno, mejor dicho, en su subconsciente no, lo que ella dice, tenemos. Perdón, ¿usted tiene pasaporte brasileño, señor Richardson? ¿O tiene un pasaporte? ¿Dónde nació? Nació, no sé, allá en Montevideo. ¿O tiene familia de padres caraqueños? ¿O tenemos? ¿Ok? Ese es el comando sur. Ese es el comando sur. Siguiente lámina. Bien, y bueno, esto es algo de lo que les comentaba. Algo muy lamentable. El año pasado hicieron al menos 3 ejercicios militares durante el año. Uno lo hicieron en mayo, otro lo hicieron en junio, otro en septiembre, hicieron 4, y otro en diciembre. Boric y Milei participan en ejercicios militares con el Comando Sur. La Fuerza Aérea del Perú lidera ejercicio Resolute Sentinel del 2024, organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Parte de los titulares. Y había muchos más. ¿Ok? El ejercicio militar que desarrollaron especialmente en septiembre, ¿ok? Este Resolute Sentinel del 2024, fue un ejercicio militar donde trajeron el portaavión George Washington con capacidad nuclear. Por primera vez, ¿ok? Se trae un portaavión con capacidad nuclear a nuestro continente, a nuestros territorios. Por supuesto no trajeron, según ellos, armas nucleares en ese portaavión. Pero en todo caso, es el malandro del barrio, pa. Es el malandro del barrio, que se te aparece con la pistola y te pasea por la esquina y te dice, bueno, aquí estoy yo, y te sale se levanta la camisa para que se lo vea. ¿Ves? Eso es lo que estaban haciendo ellos con ese portaavión con capacidad nuclear. Es decir, no te vas a someter a mis designios. Yo necesito esos recursos estratégicos. ¿No te vas a someter? No te preocupes. Si no te es suficiente todo lo que militarmente puedo representar, yo también tengo unas bombas nucleares, unas cuantas ojivas nucleares,
de las cuales puedo exterminar, que además el tema de la amenaza nuclear es un tema que hay que darle atención en el contexto de la geopolítica internacional. Seguramente cuando vean el módulo de Rusia van a ver ese tema, porque resulta ser que 30 minutos de confrontación o de guerra nuclear sería capaz de extinguir la mitad de la humanidad. 3.000 millones de vidas aproximadamente. 30 minutos de guerra nuclear. Estados Unidos, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha declarado, oigan este dato, ha declarado la posesión de 1.573 ojivas nucleares. ¿Ok? Rusia, 1.600. Y otros países, sí. Pero son las que son declaradas. ¿Cuántas ojivas nucleares realmente existen en el mundo? Es un riesgo, de un peligro, una amenaza hoy el tema de la guerra nuclear. Es una amenaza real. Así como el tema del cambio climático. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Con el caso de la guerra nuclear, es un tema. Es un tema presente al cual debemos nosotros darle verdadera atención. Y Estados Unidos está amenazando hoy a la humanidad con ataques nucleares. Y América Latina no es la excepción. Porque a veces pensamos, bueno, América Latina estamos muy lejos de los conflictos que están pasando en Asia, en el Medio Oriente y en África. Eso no es un tema de nosotros. Es un tema muy distante. Bueno, la guerra nuclear, con esas ojivas nucleares, con misiles intercontinentales, las capacidades destructivas que tienen hoy por hoy, bueno, sería seguramente un teatro de operaciones, va a ser un teatro de operaciones en una eventual nueva guerra mundial o una eventual confrontación nuclear. Siguiente lámina. Bien, entonces, para ir avanzando, esto es un mapa que tenemos nosotros en el movimiento global, en el cual participo, sobre las bases militares en el mundo. Esta es la página de consulta, quienes quieran pueden anotarla. Les recomiendo que vayan a la sección de este mapa sobre las bases militares. Hoy en el mundo existen aproximadamente 923 bases militares que se conocen, que están identificadas, que están en un espacio, que ocupan un espacio físico determinado y que se llaman tal y tal y tal y tal. Por supuesto hay muchas más bases militares, ¿ok? A veces puede ser ingenuo pensar de que solamente son esas bases las que existen. Inclusive el concepto de base militar ha cambiado, ha transmutado en el mundo. Hay una base militar, no solamente esa visión clásica, como por ejemplo Susana, que hablábamos ayer sobre esto, la base militar Sotocano de Palmerola, allí en Honduras. Bueno, es una base militar que tú la puedes observar, ves la pista de aterrizaje, ves allí los aviones, ves a las tropas militares, etcétera. Hoy una base militar perfectamente puede ser la oficina de un edificio donde tienes un grupo de personas trabajando en temas de intersectación de comunicaciones, de interdicción de situaciones, en inteligencia. Eso puede ser una base militar. ¿Ok? Entonces, hay muchas más. En todo caso, este mapa que ofrecemos nosotros es un mapa muy interesante porque las que se visualizan, las que son capaces de verse físicamente, son bases que hay que rechazar de cualquier manera. ¿Ok? Sean las condiciones en las que esté. Hay que proponerse que el cierre de todas las bases militares extranjeras en todas partes del mundo. Bueno, este mapa tiene varias categorías. Uno te permite identificar en qué país está, qué tipo de gobierno, cuál fue la fecha de apertura de esa base, cuál es el personal, si son tropas de la Armada, si son tropas de la aviación, si son tropas de los ejércitos regulares, etc. Si son bases de drones, ¿ok? Las armas de inteligencia artificial. Eso sería un tema para los próximos diplomados. Espero que me vuelvan a invitar ojalá a la siguiente edición del diplomado. Pero el tema de las armas basadas en la inteligencia artificial es un tema presente hoy en el mundo. Ya no es el soldado que mandamos a la guerra a dispararle a una persona, vaya, cárguese el fusil de la carabina al hombro y vaya y dispárele, sino que hoy es alguien detrás de un escritorio, así como Susana por supuesto no es, con una computadora dirigiendo un ataque militar. Así como asesinaron al jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán, Soleimani, desde un dron. Bueno, esas son las nuevas formas de hoy seguir extendiendo la guerra en el mundo, incrementando la violencia y armas que están gestionadas con la inteligencia artificial. Mira, hay una entrevista. ¿Cómo? Sí, los vi, por supuesto. Hay una entrevista que le hicieron a un militar del ejército estadounidense que estaba operando parte de una base de drones en Irak durante la guerra. Y él decía algo que era, fíjate, fue atendido por todos sabemos que quienes van a la guerra
tiene algún nivel de impacto psicológico, por eso hay que rechazar la guerra, sea como sea, abolir la guerra en toda su forma, por supuesto, y siempre defender el tema de la paz. ¿Okay? Parte de nuestro movimiento global propone siempre la abolición de la guerra, porque no es la salida a los conflictos. ¿Okay? Hay otras formas de gestionar los conflictos. Este militar que le había quedado las secuelas a nivel psicológico de lo que había, de las operaciones que había realizado, él denunciaba y decía, algo que me impactó fue estar yo detrás de una computadora, lanzar un dron, vimos a unas personas que iban con algo que nos parecía que era un arma larga, un arma de guerra, ¿ok? Y decidimos dispararle con los drones y enseguida vimos, le lanzaron con unos misiles pequeños de impacto, y enseguida vimos el color rojo que marcaba la temperatura corporal de los cuerpos desintegrados de esas 3 personas que ellos habían mandado a asesinar. O sea, el impacto psicológico de alguien que le dispara a otra persona a sangre fría. Quienes han estudiado criminalística aquí pueden quizás saberlo. También ocurre en el caso de los drones. Es decir, para nosotros eso me generó traumas, el hecho de seguir visualizando la sangre, inclusive cómo el calor iba desvaneciéndose, lo cual significaba que la temperatura corporal iba ya cambiando de la persona a 3 cuerpos desintegrados. ¿De quiénes eran esas 3 personas que iban con armas largas? Eran 3 muchachos que iban con herramientas de trabajo, de agronomía, picos, palas, etc. Y para ellos el visor del dron les había señalado que eran armas de guerra y tenían la previsión de que iba a disparar a una base militar estadounidense en territorio de aquí. Entonces, eso es parte de los riesgos. Pero el otro riesgo es que esto es una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que no sabemos los límites, probablemente no los tiene, ¿ok? Que está desarrollándose hoy, que puede ser muy útil para preguntarle a ChatGPT sobre qué especie de aves están por allí, cómo se comportan, eso puede ser muy útil, pero también es muy útil para la guerra, es muy útil para la violencia y puede adquirir niveles de autonomía hoy por hoy que denunciaban películas de Hollywood hace unos cuantos años. Yo no sé cuántos ustedes habrán visto aquí El Exterminador, esa película de Schwarzenegger, donde hablaba cómo las armas iban tomando autonomía en los procesos de ataque y en los procesos de confrontación militar. Bueno, eso es un fenómeno que hoy está allí, está presente. Siempre dicen, cuando Hollywood publica algo, ya esa tecnología tiene 10 o 15 años de haber sido identificada. Imagínense en cuántos años tiene la inteligencia artificial para la gestión de las armas militares desarrollándose, y eso es un problema del presente, eso no es un problema del mañana. Entonces es un tema al cual debemos dar la atención quienes trabajamos en el campo de paz, es un tema al cual debemos dar la atención. Bueno, si está en una ubicación desconocida, cuáles son los componentes que están allí, para qué se usa especialmente esa base, si es una base para armas nucleares. Nosotros al menos en nuestro mapa hemos identificado 7 bases militares donde existen armas nucleares, ¿ok? Por supuesto, insisto en esto, no todos los lugares donde hay armas nucleares lo van a decir por razones, por supuesto, de secreto militar, de seguridad, inteligencia, etcétera. Pero bueno, eso pueden encontrarlo en el mapa. Y bueno, siguiente página. Ok, bueno, el mapa ofrece distintas herramientas, ¿ok? Una de esas herramientas, bueno, ya les mencionaba sobre si son bases híbridas, si son bases conjuntas, si son bases solamente de Estados Unidos, si son bases de la OTAN, por ejemplo, que es un tema interesante. Además que el concepto de bases militares ha venido también, así como le decía de lo de las oficinas, ha tenido un cambio también en otra concepción. Hoy, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Bueno, como las bases militares extranjeras son tan cuestionadas, por ejemplo, lo hicieron en el caso de Colombia, cuando nos sembraron las 7 bases militares allí en territorio colombiano. Entonces, bueno, una fórmula que tiene Estados Unidos hoy es decir, no son bases militares mías, son bases conjuntas, o es una base de ese país donde ellos nos están solicitando apoyo operacional y yo llevo mis tropas a ese país. Pero como decía alguien en un seminario en el que participé, me gustó mucho esa referencia, decía, la gran diferencia es que en una misma base militar no pesa tanto la voz de un Rodríguez como la voz de un Smith. Esa es la gran diferencia con el tema de las bases militares. Y eso lo hacen para saltarse mecanismos constitucionales que le impiden a los países establecer bases militares en sus territorios. Entonces, burlo la Constitución y le burlo la voluntad del pueblo y les digo, no, pero es que esa base es de tu país. Yo lo que estoy llevando son tropas ahí para
para que tengan apoyos en operaciones de interdicción, para que te apoyen en temas del combate al narcotráfico, para que te apoyen en temas de combate a grupos irregulares de crimen organizado transnacional, etc. Siguiente. Bien, se siguen aperturando más bases militares. Esto fue en el año 2023. 17 bases militares en Suecia, ¿ok? 15 bases militares en Finlandia, ¿ok? Por supuesto, el jefe de la OTAN abriendo también nuevas bases militares en estos países, por supuesto que se constituyen como amenaza a los países de la región, entre ellos Rusia, ¿ok? Porque estos fueron países que inclusive a partir de los tratados se establecieron que no debían ingresar a la OTAN. Bueno, más adelante, siguiente página. Ok, los ingresaron a la OTAN, creo que está en una lámina más adelante, los ingresaron a la OTAN y le están sembrando bases militares. Fíjense, 15 en Suecia, 17 en Finlandia, ¿ok? 5 nuevas bases en Somalia, en África, que está sembrado de bases militares. Y para África no tienen el Comando Sur, tienen el AFRICOM, ¿ok? También otra fuerza conjunta unificada de tropas militares estadounidenses. Siguiente lámina. Bueno, importante señalar, bueno, aquí algunos han escuchado hablar de la OTAN. Yo creo que siempre es importante decir y recordar qué es la OTAN. La OTAN es la alianza atlántica que busca blindar el unilateralismo y el derecho de Occidente a instituir bloques y sanciones a quienes no se someten a sus prerrogativas. La OTAN hace poco celebró su 75 aniversario, el año pasado, con el objetivo de impedir que el orden global continúe su transformación y se consolide un modelo multilateral. Bloque en el que estamos nosotros en el diplomado. Multipolar, multilateralismo. Bueno, la OTAN es enemigo de la multipolaridad y del multilateralismo. Alternativo con centro económico en el sudeste asiático y geopolítico en el denominado sur global. Nosotros hemos dicho algo muy importante. La OTAN es el dedo en el gatillo del imperialismo. ¿Ok? Es el dedo en el gatillo del imperialismo. Y más adelante, siguiente lámina, Susana. Sorpresa para todos nosotros, Colombia firmó en el año 2017 un tratado para ser socio global de la OTAN. Una categoría poco utilizada, ¿ok? En esta alianza, porque esta alianza reúne países que son del Atlántico, pero del Atlántico Norte, ¿ok? Del Atlántico Norte. Bueno, ellos buscaron una fórmula, como se suele hacer en las esferas internacionales. Bueno, no eres miembro pleno, pero eres amigo cercano. Y eso da para todo. ¿Ok? Eres un amigo cercano, eres un socio global. Y eso da para todo. ¿Qué significó? ¿Qué hicieron Estados Unidos y la OTAN con esta decisión? Básicamente, por supuesto, cercar a los países de la región, como Venezuela, y ponerles una amenaza directa. Esto significa, en palabras más, palabras menos, que en una eventual confrontación militar entre Venezuela y Colombia, la OTAN tiene el derecho de intervenir directamente en ese conflicto. Porque Colombia es parte y es socio global. Eso es parte de las acciones y las luchas que estamos llevando nosotros en Colombia con Movimiento Global y con otras organizaciones y con otras fuerzas políticas colombianas para que Colombia decida salir de la OTAN, para que se reformule un artículo de la Constitución, se reforme un artículo de la Constitución que impida que Colombia siga perteneciendo a este bloque militar imperialista, esta alianza militar imperialista, que lo que ha llevado al mundo es horror, miseria, muerte, hambre y pobreza. Eso es lo que se tradujo la OTAN, eso es lo que causó la OTAN en los Balcanes, en el proceso de balcanización. ¿Ok? Siguiente lámina. Ah, bueno, échalo para atrás, Susana, otra vez. Y este señor es Premio Nobel de la Paz. Ese señor que está ahí es Premio Nobel de la Paz. Siguiente página. Bien, ahora hay experiencias importantes en el mundo, porque no todo es malo. Mi idea no es decirles aquí que todo está mal, ¿ok? A pesar de que algunas cosas en el mundo están mal, ¿ok? Hay triunfos y éxitos de los pueblos, porque también están esas visiones derrotistas en el mundo. Bueno, tienen a la OTAN, tienen el Comando Sur, tienen a sus tropas, tienen armas nucleares. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, vamos a crear un búnker aquí grandísimo, nos metemos todo y ya, listo. Nos salvamos. No. Los pueblos debemos resistir. Hay historias de resistencia, ¿ok?, que hay que elogiar, que hay que privilegiar. Una de esas historias
tiene que ver específicamente con el cierre de la base militar en Ecuador en el año 2009, la base militar de Manta, que el presidente Rafael Correa decidió cerrar esa base militar. Y esa base militar, ok, fue muy interesante porque el presidente Correa fue entrevistado por los grandes medios de comunicación estadounidenses, la Fox, News, BBC, varias de ellas, y en una dijo una cosa pero estupenda, fenomenal. Bueno, ¿por qué? La entrevistadora le dice, pero ¿por qué ustedes quieren cerrar la base militar estadounidense en su territorio, en Ecuador? Si esa base militar se encarga de proveer seguridad y los tiene ustedes seguros de cualquier amenaza internacional o nacional, etcétera. Correa le respondió, cuando Estados Unidos nos permita establecer una base militar ecuatoriana en Miami, entonces nosotros le permitimos tener la base militar en Manta o en cualquier otro territorio ecuatoriano. Como eso no va a ocurrir, nosotros no tenemos por qué permitir una base militar en el territorio ecuatoriano. ¿Ok? Y decidió soberanamente cerrar la base militar en Manta. Hoy, no sé si está en la siguiente lámina, vamos a pasar a la siguiente lámina para ver. No, échalo para atrás entonces. Bueno, sí, déjalo ahí, suena. Ahí. Hoy, el nuevo presidente de Ecuador, el señor Daniel Noboa, ha empleado el territorio de las Islas Galápagos como una nueva base militar estadounidense. ¿Ok? Estados Unidos está realizando operaciones militares desde la base naval en las Islas Galápagos. ¿Ok? Supuestamente operaciones de interdicción al narcotráfico en ese territorio. Todos sabemos algo. Bueno, ya les voy a decir todo eso que sabemos. Ese señor Rafael Noboa también, a partir de todo el conflicto interno que tiene, producto del fortalecimiento del narcotráfico, que además hay algo importante sobre la base militar. El principal argumento que se utiliza en el mundo para mantener una base militar o que Estados Unidos le plantea a la gente es que eso le va a proveer seguridad en el país. No hay ningún ejemplo con cifras estadísticas en el mundo donde una base militar haya mejorado ni las condiciones de seguridad de esa población, ni las condiciones sociales ni económicas de ese país. De hecho, en cifras de seguridad, eso es algo muy importante. Yo les voy a compartir quizás un videito de la exasambleísta de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, donde estuvimos compartiendo un evento, donde ella sacaba unas cifras, yo ahora no recuerdo los números. En todo caso, la seguridad en el Ecuador en el año 2009 tenía unos niveles desastrosos. Del 2009 en adelante, con la salida de la base militar, mejoraron los índices de inseguridad en el país. Después que llega el nuevo gobierno de Lenín Moreno, el traidor Lenín Moreno, bueno, se volvieron a disparar los índices de criminalidad en el país. Y eso es lo que se traduce hoy. Entonces, Rafael Noboa estableció esa base militar, trajo las tropas militares estadounidenses al territorio ecuatoriano, trajo al FBI, trajo a la CIA, y además está proponiendo ahorita una enmienda a la Constitución, que a lo mejor se va a aprobar ahorita en el mes de enero, a finales de enero, para reformar el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana que prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio. Ese señor Rafael Noboa. Entonces los pueblos estamos obligados, Daniel Noboa, perdón, los pueblos estamos obligados a rechazar esa acción. ¿Por qué? Porque hoy podemos hablar de una completa militarización de la región andina en América Latina. La región andina está completamente militarizada, salvo Bolivia, salvo Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú tiene presencia de tropas militares estadounidenses. En Perú lo hicieron a partir del gobierno de Dina Boluarte. Trajeron las tropas también al Perú, estadounidenses. Debían durar 6 meses. Ya ha pasado año y medio. Siguen las tropas en ese país. Todos sabemos que cuando Estados Unidos llega a un país con sus tropas, nunca se va de allí. Y bueno, algo importante también, que en parte del despliegue militar, es esta decisión o este interés sobre la intervención en Haití, ¿ok? Con la participación de Kenia, un país africano, para intentar darle un matiz, así como el almirante del Comando Sur, Alvin Joseph. Igualito pasa en Haití. Bueno, vamos a darle. Está bien, no les gustó la MINUSTAH, esta operación que desarrolló Naciones Unidas. Bueno, entonces ahora vamos a mandar compañeros que quizás en color de piel se puedan ver reflejados, identificados. Una intervención militar igualita. Son tropas militares que están invadiendo el territorio haitiano y no le están permitiendo a Haití, como país soberano, que lo van a ver en el diplomado,
y qué bueno porque todo esto se interconecta con lo que van a ver más adelante, no les va a permitir al pueblo haitiano ejercer su soberanía y decidir sobre su futuro. Y el señor que puso hace unos días posteó una imagen sobre Caracas y decía que bueno, que paciencia venezolana. Nayib Bukele, de El Salvador, esta persona que supuestamente se presenta como una persona muy eficiente en el combate a los grupos criminales, muy eficiente contra las mafias y las pandillas, y muy eficiente en el tema de la gestión de la economía, y muy libertario, por supuesto, o sea, rechaza, inclusive reivindica los temas de paz. Bueno, él está proponiendo mandar tropas militares de El Salvador, también intervenir en Haití. Siguiente lámina. Ok, y esta es la campaña en la que estamos avanzando nosotros, que es Campaña América Latina como una zona de paz. Esto fue una foto tomada en marzo del año pasado, en Bogotá, porque bueno, frente a esto la organización, allí quienes ustedes ven, allí hay referentes de Argentina, de Barbados, de Estados Unidos, de Nicaragua, de El Salvador, de Puerto Rico, de Colombia, de Argentina, ya las mencioné, de Perú también, de Venezuela, quienes estamos sumándonos en una campaña que se llama América Latina como una zona de paz, reivindicando aquella proclama de la CELAC del año 2014 de La Habana, de hacer de esta región una verdadera región de paz, pero también la paz que debemos construir no es una paz vacía, no es una paz sin sentido, no es una paz vaciada de contenido, es una paz pero con justicia social. Esa es la paz que queremos nosotros para nuestros pueblos. Entonces, sobre la base de eso, nuestro pueblo venezolano ha conquistado la paz. Y esa paz que ha conquistado, siguiendo la Venezuela, creo que esta es la última. Ah, no. Ok, ya voy a referenciar esto. Esa paz que hemos conquistado ha sido a partir del esfuerzo y del sacrificio de los venezolanos y las venezolanas. Yo les voy a decir algo, en un poco la anécdota que les contaba al principio de la conferencia. Cuando estuve en Siria en el 2015, en la primera oportunidad, fuimos a una celebración del Corpus Christi de los sirios en Damasco. Es una celebración, por supuesto, que tenía 4 años de no realizarse después del estallido de la guerra. Cuando sonaron un redoble, estaba toda la población en la calle, cuando sonaron un redoble de tambor, la población creyó que eso era un disparo, que era una bomba, porque sonó un estruendo. Todo el mundo se tiró al piso. O sea, como que estuviesen aquí celebrando una feria, la Feria del Sol, y de repente todo el mundo se tira al piso. ¿Cuál es el efecto, el impacto psicológico? El impacto de la guerra. Y eso hay que decírselo a nuestro pueblo, porque hoy, gracias a lo que tenemos, a lo que hemos construido, ¿ok? Donde el gobierno ha jugado un rol importante, nuestro pueblo es capaz hoy de caminar en nuestras calles en paz, en tranquilidad, sin escuchar un redoble de tambor y pensar que es una bomba, sin ver una iluminación en el cielo y pensar que es un ametrallamiento, sino que lo primero que pensamos es que es un relámpago. Eso es cosas pequeñas, detalles pequeños, pero que nuestro pueblo debe entender. Y voy a hablar de nuestros vecinos, que los quiero, los abrigo, los abrazo, pues somos hermanos colombianos, gran colombianos. En Colombia es la misma historia, una sociedad marcada por la violencia durante 60 años. Es común que en Colombia una persona pueda pasar de 0 a 100 en términos de violencia inmediatamente, cosa que aquí ocurre algo con el tránsito, con un carro con otro, y la gente, mira, te comiste la luz, pana. A lo mejor le dice una grosería, cualquier cosa, pero ahí se queda, ahí murió. En Colombia pasan de 0 a 100 y se bajan con un arma, ¿ok? No es lo cotidiano, pero eso ocurre. ¿Y por qué? Porque en el hecho de la guerra, o es tu vida o es la mía. Entonces, eso que ha marcado lamentablemente a nuestro hermano pueblo colombiano, nosotros no debemos, para nada, no debemos permitir que sea lo que determine el rumbo y el futuro de nuestro pueblo en Venezuela. Bastante sacrificio nos ha costado. Y eso tenemos que hacérselo entender a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Yo tengo muchachos todavía por Salamanca. Pero bueno, los hijos míos son los hijos de la patria también. Debemos hacérselo entender a los jóvenes, a la juventud principalmente. Y esta presentación no estaría completa, jamás y nunca, si no habláramos de la necesaria solidaridad con el pueblo palestino, que hay que celebrar que se alcanzó un cese al fuego, más allá de que sea imperfecto,
¿ok? Pero hay un alto al fuego, pero eso no puede hacernos olvidar los crímenes de guerra cometidos por el Estado sionista y genocida de Israel contra el pueblo palestino, que ha generado más de 40.000 muertos en ese territorio, que asesinó a niños, mujeres, jóvenes, ancianos y ancianas, y que condenó a la pobreza en muchos años a la Franja de Gaza y a Cisjordania, en las zonas donde hubieron todos los bombardeos. Yo estuve en un campamento de refugiados palestinos, en una oportunidad, en el Líbano, y me tocó vivir en primera experiencia, en ese momento, ya las condiciones en las que vive un refugiado palestino. Estamos hablando en otro país. Imagínense cómo viven. O sea, le estoy hablando de unas condiciones de hacinamiento, unas condiciones de insalubridad, sin acceso al agua, sin acceso... O sea, eso que nos parece a nosotros algo sencillo, de abrir un chorro cuando vamos al lavamanos y abrir que salga agua y nos limpiamos la cara, nos lavamos las manos. Eso no es posible en un campamento refugiado palestino. No existe eso. Eso de salubridad, de que tenemos un salón bien limpio, eso no existe allí en ese campamento refugiado, menos en la Franja de Gaza. Y el sionismo en Israel ha profundizado esa situación. Así que con Palestina hay que seguir siendo solidarios. No olvidemos jamás y nunca Palestina. No olvidemos que el sionismo de Israel asesinó y asedió a este pueblo, y en consecuencia nuestros hermanos palestinos siguen sufriendo el asedio y el genocidio continuado contra su población. Siguiente lámina. Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje: cerrar las bases militares, abrir camino a la paz. Muchas gracias. Naturalmente, el principal factor que va a determinar cómo va a ser el tipo de relación entre Venezuela y Estados Unidos está si las corporaciones, el imperialismo logran entender la importancia del respeto hacia la soberanía de Venezuela, o si ellos siguen esta visión de destino manifiesto de creer que ellos deben seguir dominando el continente, y en consecuencia el petróleo que está bajo suelo venezolano es suyo, y bueno, ese petróleo hay que tomarlo a toda costa. Yo creo que van a ser unas relaciones marcadas por el pragmatismo, ¿ok? Esa es mi lectura. Unas relaciones en las cuales hay una mutua necesidad en términos comerciales y económicos. El petróleo de Venezuela es un petróleo extrapesado. Las refinerías en Estados Unidos están hechas para refinar ese petróleo extrapesado. El petróleo de Venezuela, en términos de tiempo, llega mucho más rápido a Estados Unidos que el petróleo que puedes extraer, que es liviano, que puedes extraer del Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, ellos necesitan el petróleo de Venezuela, además en el contexto de la crisis energética a nivel mundial. ¿Ok? Producto de la guerra en Ucrania, eso está generando por supuesto, una inestabilidad en el mercado energético. Ese mercado energético necesita estabilizarse y Estados Unidos necesita del petróleo de Venezuela. Y Venezuela, por supuesto, también necesita vender su petróleo, o a Estados Unidos o a cualquier país que esté dispuesto a respetar las reglas y las leyes de comercialización de Venezuela con el tema del petróleo. En consecuencia, creo que este nuevo gobierno va a estar marcado, en el caso de Estados Unidos por Trump, va a estar marcado por mucho pragmatismo. Esa visión idealista que él tenía en su primer gobierno de creer que él iba a ser el salvador de la oposición en Venezuela y que iba a llegar y mágicamente aquí iba a hacer retroceder lo que tanto nos ha costado como pueblo, ¿ok? Eso pareciera que él ha entendido que eso no va a ser tan fácil. De hecho, lo decía Pérez Pirela y coincido con su análisis. Hace unos pocos días, él está tratando el tema Venezuela con guante de seda y con manos zurdas, ¿ok? Inclusive Elon Musk, que en plenas elecciones se abalanzó sobre Venezuela, todos los días tuiteaba, todos los días escribía, etcétera, no ha dicho una sola palabra sobre Venezuela. Ellos están siendo muy prudentes, Entonces, es interesante ver cómo va a evolucionar las relaciones entre ambos países y es interesante analizarlo hacia dónde se pueden mover. Hay alguien que dice en futurología, en política no se hace futurología, ¿ok? Tú solamente puedes prever posibles escenarios, ¿ok? Que si se cumplen determinadas condiciones ocurrirían o no. En todo caso, no esperemos nada de nadie y estemos resueltos
a lo que en ese mensaje anual de la Nación se decía. Hoy este país está produciendo el 100% de lo que consumimos con producción nacional. Hace unos 8 años atrás no era así. Venezuela importaba el 73% de los alimentos que consumía. Hoy Venezuela los produce. Y eso es el mensaje, ¿okay?, que el presidente le ha dado al pueblo y que debemos seguir acompañando. Allí no esperemos nada de nadie, y menos del imperialismo. Tengamos relaciones con el mundo, claro que sí. Bienvenidas todas las relaciones. De respeto, de soberanía, claro que sí. De cooperación y solidaridad, claro que sí. Pero jamás en subordinación. Nunca en subordinación. Porque no nos subordinamos en el imperio español. Eso por esa parte. En términos de alianzas, por supuesto, nuestro movimiento siempre está dispuesto a construir alianzas de trabajo con otros movimientos y otras organizaciones que estén participando en el campo de paz. Mira, yo siempre lo he dicho, en el campo de paz, esto es un ecosistema de movimientos, de fuerzas, de organizaciones, y en el campo de la paz entramos todos. Todos aquellos que rechacen la guerra, que rechacen la violencia, que rechacen la destrucción de la humanidad, entran en el campo de la paz. Y todos aquellos que estén dispuestos a trabajar, los pocos que somos, tenemos que tratar de estar unidos y trabajando en conjunto en una misma dirección. Respondiendo un poco a la pregunta, nuestro movimiento es un movimiento social, es un movimiento global de carácter internacional que tiene expresiones en países, pero que se inscribe dentro de este ecosistema. No pensamos que somos únicos en el mundo, ni que el tema de la paz la va a alcanzar solo nuestro movimiento. Esto va a ser una sumatoria de todo el pueblo organizado en resistencia, como lo decía hace rato, de todas las fuerzas trabajando para, por supuesto, construir un mejor futuro y un futuro de paz. Entonces, la forma de participar es muy fácil. Al terminar el conversatorio, conversamos, nos ponemos en contacto y siempre dispuesto a trabajar de la mano en esta iniciativa, en otras iniciativas de otro tipo, en el campo de derechos humanos también. Ya particularmente podemos también cooperar. Colombia es un país con digamos, una materia o un avance en temas de derechos humanos muy interesante. Creo que hay muchas cosas que podemos compartir, notas que podemos compartir en esa visión. Efectivamente, es contradictorio el tema de que se establezca la base militar donde hay un fenómeno de narcotráfico profundizado en ese país. Alguien dice, el Ecuador de hoy es la Colombia de los años 80, ¿ok? Donde los carteles están disputando el control de la droga en el país, bajo la mirada complaciente de los gobernantes, desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lazo, pasando por Daniel Noboa. O sea, todos esos gobiernos, bajo su mirada silente, dejaron que el territorio ecuatoriano se convirtiera en un pasadizo del narcotráfico colombiano, de la droga de allí a otros puntos en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Yo estuve viviendo en Ecuador en el año 2011, muy poco tiempo, y recuerdo que las noticias sobre temas de seguridad en el país recuerdo una que me pareció sorprendente, era una señora que le había caído un televisor de la casa, se cayó en la base el televisor, le golpeó. Esas eran las noticias a nivel de seguridad. De hecho, para nosotros caminar en Quito, éramos jóvenes, estábamos organizando un festival, como jóvenes andábamos echando broma por ahí en las madrugadas, salíamos de fiesta, qué sé yo, regresábamos al día siguiente a trabajar en el festival, y era tan seguro caminar en Ecuador, en Quito, que nosotros decíamos, esto es sorprendente. O sea, nos íbamos de la zona de fiestas a los hoteles donde estábamos hospedados sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. La mayor amenaza era alguien que te consiguiera en un callejón muy oscuro con un cuchillo, eso era casi irrelevante. Hoy Ecuador es otra cosa. Hoy la referencia que tenemos de Ecuador es otra cosa. Pero que eso no se convierta en la excusa para que vengan las tropas militares, el FBI, la CIA, las bases militares y todo Estados Unidos a intentar salvar a Ecuador de ese fenómeno, porque no lo han hecho en ninguna parte del mundo donde ellos han establecido y se han llevado toda su fortaleza militar y de fuerzas de represión, etcétera. No hay ninguna experiencia en el mundo donde Estados Unidos haya contribuido a mejorar la situación de ese país. Todo lo contrario. La presencia de esas tropas en el territorio ecuatoriano va a agravar y va a profundizar el problema en Ecuador. Hay que preguntarle al pueblo colombiano, conecto un poco la pregunta, por ahí me va quedando otra, pero yo la voy a responder, sobre lo que piensa el pueblo colombiano de a pie sobre las bases militares. Es un tema debajo de la mesa, no es un tema de la agenda pública. La gente no lo comenta, no importa, no interesa, ¿ok? El común, la gente que está alrededor de las bases militares sí tienen una mejor comprensión de las consecuencias que tiene la presencia de esas bases militares. Yo tuve
el privilegio, voy a decirlo así, de conocer una madre colombiana cuya hija fue violada por 3 militares del ejército estadounidense que estaban en la base militar de Melgar en el año 2009. Ese fue inclusive un caso que el actual presidente Gustavo Petro, cuando era senador, lo presentó en el Congreso de la República de Colombia. La conocí el año pasado, escuché su testimonio, dramático, lamentable, una muchacha de 13 años violada por 3 militares estadounidenses. Cuando se elevó la denuncia, el ejército de Estados Unidos se la llevó, el ejército de Estados Unidos retiró a los militares de allí, y por supuesto para movilizarlos. Ellos tenían inmunidad completa, no fueron enjuiciados en Estados Unidos. La madre siguió pidiendo y clamando justicia por su hija. No solamente los militares la amenazaron, sino también en confabulación con los paramilitares la obligaron a tener que mudarse en 2 oportunidades de la misma zona en la que vivía hasta que tuvo que irse definitivamente del lugar, a vivir en otra región de Colombia. Y bueno, en esa batalla por justicia por su hija, ella empezó a padecer de cáncer. Lamentablemente el año pasado murió, en noviembre del año pasado, sin justicia para su hija y para su familia, ¿ok? Entonces, el caso de Olga Castillo, un colectivo en Colombia que se llama así, que reivindica sus luchas. Ojalá en algún momento podamos ponerlo en contexto, porque esos son los testimonios de lo que producen las bases militares, de lo que realmente generan las bases militares. Perjuicio a la población, violaciones, asedio, etcétera, y todo lo que viene. Entonces, es un tema que estamos intentando poner en la agenda pública nacional, para que el tema se discuta, para que haya un sacudón en Colombia y el pueblo pueda movilizarse, porque bueno, el presidente Petro lo ha dicho en varias oportunidades: yo avanzaré tanto como ustedes me permitan y me presionen para que yo avance. Si no hay movilización popular, bueno, Colombia es un país cooptado por el imperialismo desde hace muchos años. La embajada más grande de Latinoamérica de Estados Unidos está en Colombia, Están las bases militares, está la TAN, están las tropas militares estadounidenses. Las relaciones comerciales de Colombia son con Estados Unidos, El aparato y el estamento militar colombiano es un aparato que responde a los intereses del imperialismo estadounidense. ¿Cuál es la capacidad real de avanzar? Eso lo dice, la única capacidad, y él lo ha dicho públicamente sin pelos en la lengua, la única oportunidad que yo tengo de avanzar es que el pueblo se moviliza en la calle y me presione. Como presidente, yo avanzo. Pero si no hay presión y movilización popular, difícilmente. El tema de las bases militares no va a ser porque mañana Petro a lo mejor diga: mira, es que estamos en desacuerdo. Yo dificulto que eso, a lo mejor puede que ocurra, pero yo dificulto que sea así. Eso va a ocurrir en la medida en que las organizaciones tomen conciencia de eso. Inclusive en las organizaciones políticas y sociales en Colombia, el tema de las bases militares no es un tema central, hay que decirlo, no es un tema central. Son otras agendas muy válidas, muy importantes, por supuesto, el tema de la justicia, el tema de la paz, el tema de derechos humanos, etcétera. Pero el tema de bases militares, eso no está siendo discutido. Sobre la estadística, no está incorporada a Estados Unidos porque es una estadística del estudio de la CEPAL para América Latina. Pero muy pertinente señalar, efectivamente, los 40 millones de pobres que existen en Estados Unidos. Para quienes creen que es el país, insisto, de la riqueza, la abundancia, el sueño americano, la libertad y las mejores condiciones. Un país donde existen 40 millones de pobres de unos 200 y tantos, 260 millones creo que están ahorita. 300. Esa es la última estadística, 328 millones de personas. Entonces, eso respecto a eso. Y la otra pregunta era: ¿cómo es vista Venezuela en sus relaciones con el mundo? Bueno, eso es un tema, insisto, también otro tema de diplomado, porque de verdad que caracterizar las relaciones de Venezuela en el mundo nos amerita tiempo, nos lleva tiempo. Pero hay que decir indudablemente que Venezuela tiene una gran ventaja a nivel global que construyó, no que vino de la nada, porque es que todo se construye y todo se conquista, que fue la diversificación de sus relaciones internacionales. Y el presidente Chávez fue un presidente promotor de esa diversificación, de esas relaciones internacionales. Mientras en el mundo no había otro país más que relacionarse, o se veía como la primera opción era Estados Unidos, y hacer negocios con Estados Unidos, y construir alianzas con Estados Unidos, y cooperar con Estados Unidos, el presidente Chávez levantó la mirada y dijo: pero es que en el mundo no hay más nadie. O sea, no hay otros países con los cuales Venezuela pueda tender puentes de relación, tender puentes comerciales, tener relaciones políticas
cordiales, de amistad, de cercanía, de empatía, de solidaridad. Bueno, y entonces Venezuela volteó su mirada a otros ejes de desarrollo en el mundo, como son China, como son Rusia, como son los países del Medio Oriente, como son algunos países asiáticos como la India, como es Sudáfrica, por ejemplo, los que integran el BRICS, y así distintos bloques en el mundo, el movimiento de países no alineados, por ejemplo, para dar una visión y un contexto diferente a la realidad. Yo creo que Venezuela hoy, en el contexto actual, porque esa es la pregunta, está mejor posicionada que hace 4 años atrás, por ejemplo, donde se intentó imponer un reconocimiento a un títere que hace unos 4 o 5 días estaba jugando pádel en Florida, ¿ok? Pidiendo a la gente que saliera a la calle, y él estaba con sus raquetas jugando pádel en un campo en Miami. Ese desastre a nivel global, porque eso es un precedente, quienes somos estudiosos de las relaciones internacionales, sabemos el impacto que va a tener eso en el futuro. Yo no sé cómo van a tener los países que explicar, los países europeos, por ejemplo, que intentan tener más o menos una forma de entender sus distintas relaciones en el tiempo, cómo van a explicar el periodo en el cual ellos reconocieron un presidente que no estaba en el Palacio Presidencial, que no dirigía las Fuerzas Armadas, que no aparecía en la Constitución, que no había sido juramentado, que no había ganado unas elecciones, y establecieron relaciones y tenían embajadas y tenían representantes. Primero les llamaron embajadores, después para cambiar el término, bueno, no son embajadores, son representantes del gobierno de Juan Guaidó. O sea, no sé cómo van a explicar eso en el futuro. Actualmente todavía no lo están presionando, pero en sus libros de historia, en sus academias de relaciones internacionales, ¿ok? Así como la Pedro Gual aquí en Venezuela, ellos van a tener que ver cómo explican eso. Y hoy creo que no están tan dispuestos a meterse en ese chicharrón, ¿ok? De estar reconociendo otro gobierno y otros representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lanzan algunas patadas de ahogado, intentan dar unas 2 o 3 declaraciones, pero eso no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Sin embargo, insisto, no esperemos nada de nadie. Esperemos lo peor para que en consecuencia no nos agarre movido y no nos agarre desprovisto. Yo creo que Venezuela tiene hoy una mejor posición en el escenario global, hay un reconocimiento de Venezuela y su rol fundamental en las relaciones internacionales, hay un reconocimiento y respeto a la voluntad popular y a la soberanía del pueblo, lo que se decidió aquí en julio del año pasado, reafirmado y ratificado en enero de este año, y que en consecuencia dificulta que algunos países en el mundo, o la mayoría de los países en el mundo, vuelvan otra vez a intentar, o no la mayoría, porque es que la vez pasada tampoco lo reconoció la mayoría. La vez pasada era el grupito de la Unión Europea, de Estados Unidos, y unos cuantos o 3, 4 más acólitos que andaban por allí detrás de esas posiciones. Hoy creo que van a ser mucho menos de eso. Venezuela tiene una posición de solidez, Venezuela tiene cómo pararse en el escenario internacional y decir aquí estamos, aquí resistimos, aquí seguimos. No hubo lo que no nos hicieron, no hubo lo que no nos hicieron. Lo dije en la presentación, golpes de Estado, planes de mercenarios, terroristas en el país, movilizaciones, planes sediciosos, bloqueo, sanciones. No hubo lo que no le aplicaron al pueblo venezolano. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, lo demás es que lancen una ojiva nuclear. ¿Ves? Eso es lo último. ¿Ves? Y la resistimos. Así es, y la resistimos. ¿Ves? Entonces, esa es la verdad de nuestro pueblo. Esa es la verdad de nuestro pueblo. Entonces, hay que seguir construyendo relaciones de amistad, hay que seguir construyendo relaciones de cooperación, diversificarlas cada día más, depender cada día menos de las relaciones con los centros de poder. Tengamos relaciones con los centros de poder, pero no dependamos de ellas, porque si volvemos a depender de ellas, nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Sigamos diversificando nuestras relaciones con el mundo, y sigamos haciéndonos respetar en el escenario internacional. Principio de reciprocidad. Me impones tal cosa, te impongo tal cosa. ¿Ves? Así de sencillo. Así se manejan las relaciones internacionales. Entonces, creo que estamos haciendo un manejo adecuado de este tema. Creo que el pueblo tiene una mejor comprensión hoy de estos temas. Y pues nada, este diplomado forma parte de esos procesos de comprensión mejor de estos temas. Hace algunos años atrás, nuestro pueblo, antes en la Cuarta República, nuestro pueblo no estaba discutiendo sobre esto, porque el imperialismo no le interesaba que el pueblo estuviese discutiendo sobre nada de esto. ¿Cómo vas a manejar tus relaciones? ¿Con quién vas a establecer relaciones comerciales? ¿Con quién te...? No había ningún interés. Y los gobiernos de la oligarquía en Venezuela, la dominación oligárquica en Venezuela. Hoy nuestro pueblo se está formando y preguntando, pero ¿cómo estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál es la cosa? ¿Y para dónde va el rumbo? ¿Y cuál es el camino?
¿Y a quién le vamos a vender petróleo? ¿Y con quién nos vamos a interrelacionar? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Eh? Y esas son victorias y triunfos de este proceso. No es de otra cosa, es de esto. Entonces, bueno, esas serían creo que las respuestas. Espero haberlo respondido todo. Listo, gracias, muy amable.